algo que hay con la violencia respecto a las autoridades. Hemos visto situaciones y tengo aquí anotadas precisamente las fechas. El 3 de marzo, cuando una mujer agrede al presidente Sebastián Piñera, lanzándole una botella de agua. El 14 de marzo también una mujer agrede al convencional Marcos Barraza. Y ese mismo día, acá en nuestra región, agreden al gobernador Rodrigo Díaz en una reunión por un proyecto energético. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido también en medio de estos 2 años de pandemia? Lo queremos hablar con el sociólogo acá de la Universidad de Concepción, Pablo Martínez. Un gusto que nos acompañes de manera presencial. Bueno, muchas gracias por la invitación y para conversar de este tema tan importante y delicado a la vez como es la violencia en la sociedad. Sí, totalmente, porque se han ido normalizando ciertas conductas. Esto, sí. Uno empieza quizás a cruzar temas respecto, tiene que ver los 2 años de encierro, estuvimos muy inmersos quizás en, siempre se culpa un poquito, por ejemplo, los videojuegos con los niños, pero acá vemos y llevándolo a temáticas con las autoridades públicas, de personas adultas, mujeres adultas que agreden a estas autoridades, la impotencia también respecto a lo que pueden o no pueden hacer autoridades en ciertas temáticas. Todo va relacionado también a toma de decisiones. ¿Qué análisis se puede hacer desde la sociología respecto a eso? Muy bien. En primer lugar, digamos una cosa general. No existe ningún país, ninguna sociedad donde todo sea paz y armonía, es decir, la cohesión sea de un 100%. En mayor o menor grado existe violencia política y existe violencia extrema. Han habido grupos, por ejemplo, que son grupos terroristas en sociedades avanzadas europeas, en medio del estado de bienestar, es decir, cuando mejor les estaba yendo. Han habido grupos y expresiones de ese tipo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está dada por 3 grandes, digamos, indicadores. Uno es si el conflicto es más o menos agudo, es decir, la profundidad de la violencia. En segundo lugar, su alcance. Esto afecta a un grupo específico en una localidad, a una ciudad, a un par de ciudades, a la sociedad entera, su alcance. Y también su sistematicidad. Esto ocurre una vez al año, una vez al mes, todos los días, a cada rato. Entonces, ¿qué ha ocurrido, pienso yo, en Chile? Que estos 3, que son los grandes indicadores con los que se mide la violencia, partiendo de la base que no hay ninguna que sea 100% amor. Ninguna, ¿no es cierto? Ninguna. Lo que ha ocurrido es que Chile ha aumentado dramáticamente desde que ocurrió el llamado estallido social en los grados, la extensión y la periodicidad de la violencia. Tanto que desde esa fecha en adelante incluso hay un debate, que es si la violencia es legítima, por ejemplo, para producir cambios y transformaciones en el país, de un modo que si no hubiese ella, no se podría cambiar simplemente o transformar un país o una sociedad. Entonces, la violencia, ¿cuándo tocó un pic en el sentido de un cenit por arriba con el estallido social? Porque los niveles, la profundidad y la sistematicidad, la periodicidad con la que esto ocurrió fue un continuo que nos acompañó durante mucho tiempo. Por lo tanto, todo lo que viene después, porque déjame, y en último sentido, recordemos cuando ocurrió un primer acto airado contra la autoridad. Y yo hice memoria y recordé esta niña que le tiró un vaso música. Y que en ese momento eso causó un revuelo. Era una menor de edad, pero causó un revuelo. 2004, ¿puede haber sido? Y era una vez, por primera vez, y nunca más. Es que claro, y hablamos de una ministra, de una autoridad que cómo se cuestiona ahí al tiro las barreras de la seguridad y todo, y que llegue alguien a hacer eso a una autoridad. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿No es cierto? Porque para que se mantenga la cohesión en una sociedad se requieren múltiples factores, pero que todo se traduce finalmente en confianza. Si las personas, los ciudadanos, pierden la confianza en sus autoridades y si además la pierden con sus conciudadanos, con el vecino, con la persona, el apoderado de colegio, que es el padre de la compañera, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Sí. Pierde la confianza, entonces todos estos elementos que políticamente se pueden manejar cuando hay confianza en la autoridad, porque hay violencia, pero la autoridad está luchando por ella, entonces se pierde la cohesión, más que nunca, y se agudizan todos estos temas. Entonces el problema es un problema de confianza. ¿Por qué se perdió la confianza? Yo creo que hay 3 o 4 elementos que son cruciales para llegar a este estado de cosas.
Uno, pienso yo, es finalmente lo que terminó ocurriendo con la corrupción política en Chile. Claro. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que se financiaron ilegalmente los partidos políticos, sin embargo, salvo los chivos expiatorios, nadie más es responsable, no hay ningún tipo de sanción y ahora estamos de nuevo más encima con una asamblea constituyente, es decir, más política. Una, ¿sí? Corrupción política que no se investigó, no se sancionó, por lo tanto. En segundo nivel, no hay que olvidar que hubo un problema agudo y real, que el 82% de las familias chilenas tenían en un 72% comprometido su ingreso al momento del pago. Es decir, estábamos con una tasa de sobreendeudamiento para mantener nuestro estilo de vida, asociado con la corrupción política además, ¿no es cierto?, y empresarial. Es decir, una clase media endeudada que era como más parte, no poder. Que manteníamos una clase media que al final era una clase pobre que estaba a punta de tarjeta. Para el centenario de nuestro país, en 1910, había un 5% de la población que pertenecía a la clase media. Es decir, la clase media actual es el triunfo de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la República Chilena. Porque somos todos nosotros ahora que hemos podido salir de las condiciones de pobreza, ¿no es cierto? Nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestro padre, nuestra madre. Seguir educando nuevas generaciones. Y que han llegado a las primeras generaciones a la universidad. Eso fue lo que logró el país. Entonces, eso fue lo que se descohesionó por corrupción, por ese endeudamiento atroz, con tarjeta sobre tarjeta, con el aumento de la consulta psicológica, ¿no es cierto?, por estrés y ansiedad y angustia, porque hay que pagar la tarjeta real. Para un grupo de chilenos no, pero para la gran mayoría de los chilenos, porque estamos hablando de la clase media y la baja, digámoslo así, para todos ellos, el 82%... Que se tiene que endeudar, por ejemplo, para comer. Para comer. Porque uno puede decir, ya uno se puede endeudar quizás, ya me quiero cambiar la tele, quiero cambiar el teléfono, que entre comillas viene siendo un lujito, pero que es algo también básico en estos momentos. El teléfono uno lo usa para trabajar, la tele igual es un tema de distracción, etcétera, pero hay gente que tiene que endeudarse para comer, y si se enferma alguien en la familia, y si no, porque los retiros tuvieron tanto éxito. Lógico. Sí, incluso hasta los que se negaban a los retiros, porque algo había que hacer siempre, algo había que pagar, reparar, mejorar, ¿no es cierto? O sea, había una deuda en la clase media y en la clase populares chilenas con respecto a su calidad de vida. Le costaba más caro de lo que ella ganaba mantener su calidad de vida. Y eso no ha cambiado, por eso que el deterioro sigue. En tercer lugar, lo que acabamos de decir, porque se ha legitimado la violencia como método de acción política. Y como no tiene sanción que se vea en el acto, porque hay una justicia que está sobrepasada por las causas cotidianas, ¿no es cierto?, de esta violencia. Entonces, no es que a lo mejor los jueces no quieran perseguir el hurto menor, ¿me entiendes tú?, el comercio ilegal en el centro de las ciudades, los muchachos que pernoctan en la ciudad, que fue el Colegio Inmaculada, con un joven en estado de calle con 25.000 perros, ¿no es cierto? No es que seguramente la autoridad no los quiera perseguir, pero es que la envergadura del fenómeno, claro, esto es, digámoslo así, algo que va a quedar para después, porque no es significativo con respecto a los sucesos que se están aconteciendo cotidianamente. No hay que olvidar lo que ocurre en el norte de Chile, porque se ha salido del foco de la cámara, pero esto sigue ocurriendo igual. Como lo que pasa con la Araucanía. Con lo que pasa es que sale del foco de la cámara, la ministra se va, ¿no es cierto?, le ocurre lo que le ocurre, y como que se perdió la relevancia que significa que, independientemente que fueron tiros al aire, que las balas de arriba caen, pues, ¿no es cierto? Obvio. Sí, pudo haber terminado con la muerte de la ministra del Interior a la primera semana, ¿no es cierto? Por eso cuando conversamos la vez pasada yo les comenté que la luna de miel iba a ser una noche nomás, ¿no es cierto? Y fue una noche nomás, pues, claro, por eso. Oye, Pablo, y claro, en relación a eso, y haciendo esa bajada también dentro de lo local, de lo que está ocurriendo en la Araucanía, lo que está ocurriendo en el norte, sabemos que la noticia se está yendo al tema político, convención, nuevos días de este gobierno, lo que significa cuando, por ejemplo, pasa Rusia-Ucrania. Lo vemos tan lejano, porque sí, es impactante, estamos hablando de armas, pero haciendo la bajaca lo estamos viviendo. Y algo en relación a lo que vemos en imágenes también de lo que se vivió en el estallido social, muchos defendían estos actos violentos porque hay un dicho popular, guagua que no llora no mama. Claro. Entonces, evidentemente, acá evidentemente no defendiendo ninguna postura, ni mucho menos, pero había un grupo de personas que decía, bueno, si no atacamos donde les duele, que es, no sé, rompiendo vía pública, haciéndole ahí que genere algo, no vamos a lograr nada. ¿Cómo tenemos
un equilibrio dentro de este nivel de violencia, porque podemos ir catalogándolo de distintas maneras, pero es violencia igual. No estamos quizás agrediendo a alguna persona físicamente, pero estamos destruyendo material público. Ahora lo estamos viendo en este retorno a clase. Estamos agrediendo entre compañeros, a lo mejor no es un golpe físico como tal, pero son palabras, que muchas veces que las palabras duelen mucho más que los golpes. ¿Cómo manejamos también esta situación? Déjame decirlo con una formulación sociológica, ¿no? A propósito. Académica, déjame decirlo así. Porque en definitiva la pregunta es, ¿por qué no estamos en guerras todos contra todos? ¿No es cierto? Claro. Y que triunfe el más fuerte entre nosotros. ¿Por qué no? Porque hay una regla. Primera regla. Toda sociedad que quiere ser cohesionada necesariamente debe normar los comportamientos y las conductas individuales en lo colectivo. Necesariamente los debe normar. Es decir, deben existir normas y las normas deben ser rígidas y deben ser respetadas para que la cohesión pueda funcionar y no sea una guerra de todos contra todos. Primera ley, ¿no es cierto? Normar. Segunda ley, todos los ciudadanos tienen derecho a transgredir la norma. Todos tienen derecho a transgredir la norma porque la norma está escrita por nosotros. Pueden haber normas injustas, por ejemplo, las reglas que menospreciaban a la mujer con respecto al hombre en el Código Civil, ¿no es cierto? Pero tiene derecho a transgredir la norma. En segunda regla. Y porque las normas fueron escritas en un momento en que la sociedad era distinto y vamos avanzando. Pero claro, por eso que tienes derecho. Sí. Y en tercer lugar, la sociedad, cuando tú transgredes la norma, tiene derecho a ejercer una sanción por tu transgresión. Tengas tú en el futuro, ¿no es cierto?, derecho a hacer lo que hiciste. Sí. No importa. Tú debes respetar la ley. En el presente. Sí, la puedes transgredir, porque es un deber ser. Tú la puedes transgredir, sí, pero la sociedad tiene el derecho también de sancionarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el Estado de Derecho? Esta regla triada que te dije yo. Entonces, si no hay sanción para quien transgrede la norma, la regla que convoca a vivir en conjunto, y uno lo ve a ojos vistas, pues si es el punto, si no es que solamente uno vea un escuadrón que está camuflado en la Araucanía, no, si uno lo ve aquí en el paseo peatonal, la cantidad de comercio ambulante que existe, ¿no es cierto?, o la cantidad de personas en situación de calle que se han tomado los espacios urbanos, o lo que sea, pues si hay tantas modalidades, y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? A ojos vistas. Entonces, lo que está transgredido y en donde nosotros pasamos de ser una democracia plena, según estándares europeos, a una democracia con graves deficiencias. Y la mayor de todas es porque del extranjero miran con desconfianza a nuestro país. La confianza no, miran con desconfianza a nuestro país porque dicen que en nuestro país no se respeta el Estado de Derecho. Y uno lo ve a ojos vistas que es así, debido, insisto, a la profundidad de la violencia, a la sistematicidad y el alcance que ha tenido esta, que ha ido increciendo. Eso es indudable. Desde el 2019, que fue su pic, pero que se ha mantenido en un nivel alto, digámoslo así. Sí, y que uno esperaba también, o puede hacer ese análisis, que con la pandemia quizás se contuvo un poquito y ahora estamos retomando la normalidad, tomando los espacios habituales. Siempre hablamos de que todos estos fenómenos sociológicos son cíclicos. En general, esto que estamos viviendo, no hay una bola de cristal, evidentemente, de saber qué se nos viene al futuro, pero ¿cómo se va desarrollando también esto o cómo se desarrollaba en otras épocas? Sabemos que cada contexto es distinto, somos sociedades distintas, pero en general, dentro del escenario político-social que nos encontramos, con un nuevo gobierno, como lo hablábamos, para el cambio de mando, que tiene muchos desafíos, con una convención que está ahí con los ojos de todos y todas, atenta a cada movimiento, a qué medidas van a hacer o qué no van a hacer, en medio de esta incertidumbre de volviendo a esta normalidad, en medio de lo híbrido, de la virtualidad, porque muchas veces creemos que lo virtual a veces no es real, pero lo virtual es real. También ocupa una esfera importante en nuestra sociedad de lo que pasa, por ejemplo, con agresiones a través de redes sociales, por ejemplo, porque acá podemos ver ejemplos de agresiones físicas como tal. De acuerdo. Pero también hay otro tipo de agresiones que están en esta otra capita que muchas veces no se toma en cuenta. Déjeme decir dos cosas. Primero, estos 2 años de realidad virtual con la que fuimos mantenidos, digamos, en un sentido puede que haya jugado a favor, porque la violencia que dijeron no se expresó. Quizás que lo que habrá significado desde el punto de vista psíquico, de la salud psíquica de las personas, porque hemos conversado con algunos colegas que al volver a las clases presenciales se genera un impacto en el evento de encontrarse de nuevo como una forma de hacer las cosas que ya habíamos perdido el hábito. Entonces, no creas que solamente esto es para bien.
a lo mejor el deshábito de encontrarnos con el otro de manera cordial también puede generar esa violencia que es cotidiana, que es no soportar que alguien te pase a llevar, por ejemplo. Sí. Cuando a veces es una casualidad, porque solo está desparejo. Pero estamos todos medio estresados. Pero estamos estresados. Ay, o sea, a lo mejor la realidad virtual es así. Ahora, se han escrito 2 libros en Chile, y ahora se va a escribir el tercero probablemente, que lleva por título algo así como El frustrado desarrollo de Chile. ¿Sí? 2 veces. 2 veces hemos estado en la situación previa al estallido social. Y yo diría un poquito previa, es decir, 2 veces hemos estado en la cima de nuestra capacidad productiva, de integración, de cohesión, de igualdad, ¿no es cierto?, de compromiso, de ascensión y dinámica social ascendente de los grupos menos favorecidos a niveles y estándar medios. Cada vez hemos estado 2 veces. Esta fue la tercera vez que estuvimos tocando el cielo de nuevo, porque la extrema pobreza no desapareció, porque no ha desaparecido en ningún lugar, no, pero disminuyó a mínimo histórico, igual que la pobreza, se extendió la clase media, el crédito, Chile tuvo niveles de crecimiento, pero ¿qué fue, digámoslo así, como dice un amigo, lo que pudrió todo este desarrollo? De nuevo los factores que mencionamos, ¿no es cierto? La corrupción política, colusión empresarial, en primer lugar, el creciente endeudamiento de los chilenos, la legitimación de la violencia, porque todo eso hizo solamente desfavorecer la cohesión social, porque se perdió la confianza en las instituciones políticas y se perdió la confianza entre los ciudadanos. Sí, y nuestro país se desintegró un poco. Sí, Pablo, y cuando tú señalas que, claro, hemos superado la pobreza, hemos avanzado, pero ahí siempre es cuando me cuestiono, la tapamos, fuera como la alfombra, como que lo metimos todo abajo porque quizás cambiamos estándares, pero seguíamos siendo esa sociedad pobre que, como señalamos al inicio, endeudada a través de tarjetas. En general, haciendo la raya para la suma, como se dice. ¿Cómo podemos aportar también? Porque todos influimos en la sociedad. Muchas veces uno dice, oye, pero si yo en mi casa, ¿qué tengo que ver con esto? Si están peleando ahí los políticos, la gente sale a la calle. Todos cumplimos un rol importante. Y sobre todo también en nuestras comunidades, más en lo micro, quizás en nuestro barrio. Quizás la señora tiene la junta de vecinos o la persona en el negocio. Todos cumplimos un rol. Y en teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos aportar también a que esto cambie o que no se agudice más? Porque yo creo que es el temor de muchas y muchos, hasta qué niveles vamos a llegar, hasta qué niveles normalizamos que, imagínate, el mismo día, o sea, lo de Marcos Barraza y lo de Rodrigo Díaz fue el mismo 14 de marzo. ¿Hasta qué punto vamos a normalizar? Y bueno, esto fue noticia, quizás esto pasa en veredas más abajo, en escala más abajo y no se da a conocer, pero ¿qué punto vamos a normalizar ciertas actitudes hasta decir, oye, ya basta, ¿cómo sostenemos esta situación? En la relación del ciudadano con la autoridad, exigiéndole probidad. Si desean un pacto que olvide lo pasado en el bien del país, es decir, que olvide la corrupción del pasado en el bien del país porque no estaba bien regulado, de acuerdo. Pero probidad hacia el futuro, lo cual no significa que no haya corrupción, porque ninguna sociedad es perfecta, ¿no es cierto? No hay. Pero probidad, generosidad. Porque yo comparto la preocupación porque se le puso una bandera arriba de la cara al concejal, al constituyente, y se les amarrió, no sé, un acto de violencia que es repudiable. Pero hay que recordar que al candidato José Antonio Kast le dieron una golpiza en el norte, que fue hasta justificada, porque se decían que él cuando caminaba sembraba el odio. Entonces, generosidad a todos los actores políticos. Aquí estamos enfrentando un problema común como país. Ya no es un problema de una coalición, de un grupo, es un problema de integración nacional. No, si por eso destacamos lo que ha sucedido en marzo, porque si nos podemos ir para atrás, tenemos ¿cuántos hechos? Generosidad más? Entonces. Y entre nosotros, como dice, como reza el proverbio, hacer el bien sin mirar a quién. Es decir, la recuperación de la confianza a veces reviste solamente un apretón de mano. Nosotros somos ciudadanos, somos iguales, ¿no es cierto? No somos autoridades. Por lo tanto, entre nosotros yo creo que se puede resolver más pronto. El punto está en la autoridad, en la probidad, en la generosidad y en enfrentar los problemas pensando en el país. Hoy en día yo creo que eso es prioritario. De lo contrario, seguiremos por un derrotero, ¿no es cierto?, de fracaso, de crispación, y con resultados que nunca se pueden predecir, porque en definitiva uno sabe cómo comienzan las cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo van a terminar? Por eso, como tú decías, Ucrania-Rusia, ese clásico es tan peligroso, porque ya sabemos cómo empezó. Pero ¿hasta dónde esto puede significar? Entonces, claro, ahí hay un cálculo que es difícil de hacer, pero actuar hoy día significa eso, pienso yo.
Sí, para finalizar, algo que mientras tú señalabas somos iguales como sociedad, se me viene inmediatamente de donde decías eso, la imagen del norte cuando vecinos y vecinas tomaron las cosas de los inmigrantes y las quemaban. De acuerdo. Esa frialdad también respecto... Uno puede lograr entender también la desesperación de las personas, porque llegar a un punto crítico de actuar con violencia, insisto, es porque ya uno siente que se le escapó de las manos. Pero el momento que ya nos transformamos también de manera tan inhumana, sin pensar en el resto. Sí. Primero porque hay, digámoslo así, un clima político que permite que esto suceda, ¿no es cierto? Que da espacio para que... Porque ¿cuántas personas fueron perseguidos legalmente luego de ese acto de violencia contra los inmigrantes, la mayoría ilegal? ¿Cuántos de esos inmigrantes ilegales están transitando por nuestro país sin ningún tipo de medida de control, de ningún tipo vacunatorio, ficha policial? ¿Cuántos están caminando? Entonces, se juntan dos ilegalidades. Primero, que Chile es un país abierto y se requiere más población, eso es evidente, lo poco poblado que está Chile en alguna área. Pero ¿por qué no debería ser esto regulado y conforme también a los intereses del país? ¿Por qué, por ejemplo, no traer a los mejores profesionales de Ucrania y ofrecerles un lugar en las universidades? Si tienen la ingeniería la tienen desarrollada de una manera exultante, ¿por qué no ofrecer? Ahora, ¿por qué permitir que la ilegalidad, me entiende? Porque eso sigue contribuyendo a ¿qué? A esta sensación de que aquí puede pasar cualquier cosa, que se puede vender en la calle sin sanción, que se puede transitar siendo de otro país sin una entrada regular, que se puede quemarle las pertenencias a ellos, porque ¿entiendes? Se genera esa sensación que legitima a la violencia, que pasa a tener, por así decirlo, legalidad social, porque la gente la ejerce y no hay ninguna consecuencia. Por eso que esto provoca estas situaciones que son extremas, frente a una cuestión que no tiene solución y que crece y crece y crece. No es, digámoslo así, imposible pensar en una reacción violenta, incluso con grado extremo, como es, ¿no es cierto?, prender fuego a las pertenencias con todo el riesgo que tiene la vida de las personas, porque a veces las personas, por defender sus pertenencias, son capaces, ¿no es cierto?, de hacer actos insospechados, en la cual pueden verse lesionados como personas. Entonces, claro, aquí hay un problema, uno lo dice, lo veo por todos lados el problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se agarra esto? No, pero sabemos la solución. Si sabemos la solución, mancomunión, generosidad, sí, probidad, respeto a las leyes, un plan de intervención por territorio, si sabemos cómo se hace, se ha hecho muchas veces. Si cada vez que se ha querido implantar una nueva política social en el país, cada vez cuando el país se regionalizó, cuando se cursó a cabo la gran reforma procesal penal, todo eso significó un cambio del hábito y de lo cotidiano que tenían los chilenos, pero por décadas, si no decir desde el comienzo del país. Entonces, eso se pudo cambiar. Las cosas pueden cambiar con una buena programación, se puede llevar a cabo esto. Tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos las personas instruidas, y yo creo además que tenemos la voluntad política. Tenemos todo para hacerlo. Lo que se requiere ahora entonces es ponerse de acuerdo, asumir el problema, asumir los problemas y actuar. Eso es lo que tenemos que pedirle a la autoridad, actuar en relación a los problemas. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Pablo Martínez, como siempre, un gusto que nos acompañes acá en TVU. Agradecerte como siempre que te hayas dado el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar de